Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Juan Pablo y soy estudiante de fisioterapia. En el vídeo de hoy os voy a explicar el método de estudio que tengo en tercero de carrera, cómo he llegado a este método dándome cuenta de que como estaba estudiando estaba fatal, la evolución que tuve en segundo para llegar a este método, os lo voy a explicar todo. En esta primera parte del vídeo os quiero explicar el fallo que tuve en primero de carrera. Comenzamos con que yo llego de segundo de bachillerato, empiezo a memorizar y luego a la hora de llegar, a la hora de hacer el examen, pues lo vomitas todo, vomitas toda la información y pues, o al menos yo en segundo de bachillerato, pues lo estudiaba así, tú te lo aprendías de memoria, como un papagayo, te lo aprendías y luego llegaba el examen, lo escribías y luego realmente a los 2 días, bueno, a los 2 días no porque luego tenía selectividad, pero lo que me quiero referir con esta expresión es que a muy corto plazo se te olvidaba toda la información. Por poner un ejemplo, el temario de Historia de España, luego al hacer selectividad tú te lo tenías que aprender porque como había un tema de desarrollo te lo tenías que aprender súper de memoria y claro, tú luego en el examen de selectividad lo soltabas todo y claro, yo llegué a la universidad pues con ese concepto de tienes que aprendértelo todo súper de memoria, luego en el examen lo tienes que vomitar todo y pues me di cuenta que no era así porque los exámenes cambiaban, ya exámenes de desarrollo casi no hay en la universidad, bueno, depende de la universidad y de la carrera, pero no suele haber exámenes de desarrollo, los exámenes son tipo test, a lo mejor alguna preguntilla corta, y claro, pues me di cuenta de que este método pues tenía que tirarlo completamente. Pero lo importante es cómo me di cuenta de esto. Pues bien, en bioquímica, una asignatura de primer curso y primer cuatrimestre, si no recuerdo mal, el temario eran 13 temas, 13 temas aproximadamente, y pues claro, te tenías que estudiar, pues como más o menos era la biología de segundo de bachillerato, te tenías que estudiar los lípidos, las proteínas, el agua, el metabolismo, cositas como de segundo de bachillerato, y claro, yo vi el temario y dije, uy, digo, esto es como segundo de bachillerato, digo, me lo estudio igual. Y claro, pues yo echaba ahí un montón de horas aprendiéndomelo de memoria, cuando llegué al examen y me di cuenta que no me sabía absolutamente nada. A mí me preguntaban cosas más generales y yo esas cosas generales no sabía responderlas porque había empleado un método de estudio de memorización y luego lo vomito y pues a mí eso no me servía porque es que me di cuenta que no estaba aprendiendo, solamente estaba memorizando. Y no solo me pasó con ese examen o con esa asignatura, me pasó con un montón de asignaturas. Entonces yo ya me replanteé cómo tenía que cambiar mi método de estudio y cómo tenía que hacerlo. Cuando me dieron la nota de ese examen, creo que fue, si no recuerdo mal, un 6 o algo así, ya ahí abrí los ojos y dije, Juan Pablo, esto es la universidad, ya no estás en bachillerato, ya no estás en el cole, tienes que apretarte y tienes que cambiar tu método de estudio. Empecé a ver un montón de vídeos de YouTube, de métodos de organización en la universidad, de métodos de estudio, en fin, empecé a ver un montón de vídeos, pero yo realmente me di cuenta de que a mí no me servía porque yo venía muy de memorizar, y entonces yo de lo que me di cuenta era que tenía que ser activo estudiando. Activo estudiando, ¿qué quiero decir con esto? Pues que yo me daba cuenta de que tenía que, yo no podía estar subrayando y memorizando siempre, no. Tenía que ponerme, por ejemplo, hacerme un esquema, tenía que hacerme, por ejemplo, preguntas a mí mismo del temario que estaba viendo para que a mí me surgieran dudas y ya yo me pusiera a pensar acerca de la respuesta y no estar solamente estudiando. Tenía que, por ejemplo, explicarle el temario a mi compañero, que aunque no supiera del tema, yo tenía que simplificar las palabras para que él se enterase de todo lo que le estuviera explicando. Siendo activo, estudiando, me di cuenta que avanzaba muchísimo. De hecho, en el segundo cuatrimestre subí mis notas, vamos, una barbaridad. De hecho, pasé de tener un 7,7 de media creo en el primer cuatri y pasé a tener en el segundo cuatri un 8,23 solamente cambiando esto. Madre del amor hermoso y Cristo del gran poder. Ahora os voy a explicar mi método de estudio, que he de decir que durante todo el año pasado estuve de pruebas, probando un método, probando otro, y al final llegué a la conclusión de que este era el mejor para mí y que yo creo que a muchos estudiantes os puede servir de ayuda porque tanto tú, o sea, tú te pones a estudiar, pero luego también lo sacas como a un ámbito un poco más práctico y la verdad que a mí eso pues me gusta un montón. Vamos a empezar y siento decirte, si eres estudiante y estás viendo esto, que se empieza a estudiar desde el primer día de clase. Con esto no te quiero decir obviamente de que el primer día de clase te pongas a estudiar, sino que ahora te voy a explicar
¿A qué me refiero? A estudiar con el primer día de clase me refiero que tienes que estar pendiente de los apuntes que sube tu profesor. Tienes que estar pendiente de los apuntes que sube tu profesor porque dependiendo si no tienes apuntes de otros años o si los profesores te dan los apuntes en diapositiva, tendrás diferentes métodos de estudio. Si el profesor te da las diapositivas, tú tendrás como, no la obligación, pero sí como la responsabilidad de que cada día que te den la diapositiva, te pases esos apuntes a un Word. Hagas tus propios apuntes y te voy a decir por qué. Porque tú, una vez pasas estas diapositivas a Word, tu cerebro ya inconscientemente está como reclutando información diciendo, bueno, esto ya se me va a quedar, tal, no sé qué. Y por ejemplo, si tienes apuntes de otros años ya en Word, lo que tienes y tu función es imprimírtelo, o bueno, a no ser que el profe cambie los apuntes, imprimírtelo, ir a clase con ellos y si el maestro toma o dice alguna anotación o algún dato que sepas que va a caer en el examen, lo apuntas en el propio folio de esas anotaciones y pues ya tenga ese trabajo hecho. Este método de hacerme mis propios apuntes me ha servido muchísimo, pero muchísimo, porque pienso que ahorro un montón de tiempo estudiando. A mí las diapositivas personalmente no me gusta estudiar desde ahí nada porque los fondos que te ponen a lo mejor luego cuando lo imprimes no se ve nada, la explicación está horrible, pero tú sin embargo si vas a clase y atiendes y tomas todos los apuntes, tú te puedes hacer tus propias notas, desarrollas tu tema a tu manera y ahí os aseguro que ya tenéis un montón ganado. Pasamos al método de estudio, que significa que ya tienes todos tus apuntes hechos, los tienes bonitos con sus imágenes, los tienes encuadernados si lo prefieres, los tienes con su portada. Es decir, que ya solamente tienes los apuntes encima de la mesa, subrayadores, lápiz, lo que tú quieras para estudiar, y ahora te tienes que sentar a estudiar. Yo personalmente primero lo que hago es una lectura rápida de todo el tema, o sea, una lectura rápida global, sin pararme a nada. Me explico, por ejemplo, un tema de 5 carillas o 5 folios, como queráis llamarlo. Para algunos será mucho y para otros será poco, independientemente de lo que te parezca. Es decir, si te parece mucho, te parece poco, lo que tienes que hacer, o yo personalmente lo que hago es una lectura global, porque te voy a explicar. Tú así ves de qué va el tema, te vas ambientando un poquillo en el ámbito específico en el que se va a desarrollar esto. Lo ves todo un poquito más claro, ves los subpuntos que tiene, lo largo que es el tema, lo complejo, porque a lo mejor te parece muy difícil o muy largo y luego lo ves y dices, si es que realmente el tema no tiene nada. Entonces eso, primero hay que realizar una lectura global del tema. En segundo lugar, nos realizaremos, sí, lo estáis viendo bien, esquemas. Dejaré una imagen ampliada por aquí arriba del esquema. ¿Esto para qué sirve? Pues tú te pones, por ejemplo, tema 2, insuficiencia cardíaca. Te pones el punto 1, la definición, 2, causas, 3, epidemiología, 4, clasificación funcional y así con todos los puntos. Y tú, antes de empezar a estudiar, ya tu cabeza está estructurando el tema y lo está como organizando, por así decirlo, y más o menos sabe la información que le va a llegar a cada lado. Y no tiene ese pelotón que si te pones a estudiar, pues le llega todo de golpe. Pero sin embargo con esto, tú lo que haces es como dividir, por ejemplo, una casa en cuarto de baño, en cocina, en salón, pues lo mismo estudiando. En el tema de insuficiencia cardíaca, tu cerebro ya va a clasificar en definición, causas, epidemiología, clasificación funcional y todo va a ser mucho más fácil. Y ahora pasamos a lo que todo nos importa, a lo que es la memorización, al subrayado, y ahora también os daré unos poquitos tips de cómo organizar vuestro tiempo en el estudio. Primero vamos con la parte de subrayado, memorización. Posteriormente, al haber hecho los esquemas, nosotros, es lo que he dicho antes, ya lo tenemos como todo más organizado. Y ahora pasamos a la fase de subrayado. Yo lo que hago personalmente es crearme un código de colores. Un código de colores que os lo enseñaré en otro vídeo porque si no este ya queda muy largo, en el que pues uso unos colores para las cosas más importantes, otros colores para cosas menos importantes. Es decir, que si yo veo un color, por ejemplo el amarillo, yo veo ese color y digo, vale, esto es
yo qué sé, por poner un ejemplo, una definición. Otro color, el rosa, por decir algo. Veo ese color y digo que es un concepto muy clave que tengo que sabérmelo, pero 100% para el examen. Pues haciendo estos pequeños códigos de colores con los subrayadores, tú puedes ir subrayando el tema. Pero cuidado, no se subraya todo, se subraya solamente la información más importante a través de la cual tú crees que si te la ponen en un examen vas a saber defenderte. Porque, por ejemplo, ¿de qué te sirve que subrayes una definición que son 4 o 5 líneas cuando realmente tú lo que puedes es subrayar las palabras clave, y repito, las palabras clave de las cuales que si tú tiras, o sea, es como el gancho de una cuerda. O sea, tú tienes el gancho y ya va toda la cuerda. Pues esto es lo mismo con una palabra clave. Tú tienes la palabra clave y luego ya tiras de toda la definición. Y entonces ahí pues ya entra más la fase de memorización. Tienes que memorizar o simplemente entender esa definición para que luego más tarde tú con esa simple palabra, por ejemplo, es que no sé, ahora mismo no sé poneros algún ejemplo porque os lo estoy aquí explicando tal cual sin ningún tema delante, pero cuando tú tiras de esa palabra clave, pues tú sepas decir toda la definición que viene después. Pero cuidado, la fase de memorización solamente la puedes aplicar en casos concretos. Por ejemplo, a ver, si estudias una carrera que es de completa memorización, pues nada, ahí ya no digo nada. Pero en la medida de lo posible no tires siempre de memorización, porque la memorización luego, al fin y al cabo, puede hacer que cuando tú llegas a un examen, pues se te haya olvidado todo, tengas vacíos mentales y digas, madre mía, estoy estudiando tanto para nada. Entonces, por eso es mejor entender. ¿Y cómo entiendes realmente un tema? Pues tú te estudias un tema, lo subrayas, tienes las palabras clave, te haces tu esquema, lo tienes todo. Y ahora tú, para saber si lo has entendido, hay un método muy eficaz que yo personalmente lo estoy empezando a usar ahora a raíz de este curso porque lo he descubierto hace poco, y es, si tú tienes conocimiento total de un tema, para tú explicarlo, tienes que hacerlo como si se lo fuese a decir a un niño de 5 años. Y si tú eres capaz de pasar ese tema a un lenguaje y a un vocabulario que un niño de 5 años entienda, entonces has entendido ese tema a la perfección. Una vez hecho esto, yo ya lo que hago es en saltos temporales, es decir, en cada X días, pues a lo mejor me voy repasando ese tema, pero, esto es importante. No te repasas todo el tema ni te lo vuelves a estudiar ni nada, porque se supone que el trabajo previo de estudiártelo ya lo has hecho antes, con todo lo que implica la lectura global, el esquema, el subrayado, la memorización, el entendimiento de palabras clave. Y tú en los días posteriores lo que haces es solamente un vistazo al esquema. Tú le echas un vistazo al esquema y si tú a raíz de ese esquema ya te vas midiendo todas las palabras clave, todos los conceptos, todas las clasificaciones que hay dentro de un punto, entonces que has entendido bien el tema. Y si a lo mejor pues te falta algún detallito, alguna pincelada que detallar del tema, pues ahora es el momento de hacerlo, porque luego más tarde en el examen a lo mejor será tarde. Y lo que os he explicado antes, yo estudio a través del método Pomodoro, pero lo he modificado porque 25 minutos se me quedan muy cortos, entonces lo que hago es estudiar a través de 40 minutos. Sería el método Pomodoro porque empleo tiempo activo estudiando y luego tiempo de descanso y repito durante un par de bloques. Pero lo que hago pues es eso, o sea, modificarlo a 40 minutos. Lo más importante, o por así decirlo, yo creo que es lo más importante de todo el vídeo, si tienes exámenes de años anteriores, si puedes ponerte en contacto con alumnos de años superiores. Deja un día o dos de autoevaluación. Importante, y repítete esto, y mira, y ahora te lo voy a explicar, de autoevaluación. Y os voy a explicar por qué. Este fallo lo tuve en primero, lo tuve parte de segundo, y ya cuando me di cuenta que en parte de segundo me servía un montón, ya sé que este fallo no lo voy a cometer más. Vamos a ver. Tú puedes saberte muy bien un tema, puedes dominarlo a la perfección, pero tú realmente sabes si tienes un tema dominado cuando haces exámenes de años anteriores. Me pasó, y esto ya es una experiencia personal, en el primer cuatrimestre tuve que hacer un examen, no sé de qué asignatura era, no me acuerdo, que me lo sabía así, me lo sabía súper bien. Llegué al examen y no sabía ponerlo en práctica.
me quedé a cuadros porque digo, vamos a ver, si yo me lo sé, porque ahora el examen me está saliendo así. Pues probé hacer exámenes de años anteriores un día o dos antes, depende de la asignatura y depende del temario que tenga, la cantidad o la dificultad. Y te aseguro que si tú haces exámenes de años anteriores, alguna pregunta vas a repetir. Vas a saber muchísimo mejor el tema, vas a saber dónde flaqueas y dónde vas a tener que hacerle más énfasis a todo. Y es que yo te aseguro que si tú haces exámenes de años anteriores, te pones en contacto con alumnos de años superiores, te va a ir todo muchísimo mejor. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya resultado útil mi método de estudio. Yo la verdad que pienso que es un método de estudio bastante activo, que no es tanto como el de te sientas, memorizas, empiezas ahí a comerte la cabeza, sino que yo pienso pues que, oye, que si luego se lo explica a tu compañero de clase, que si luego se lo explica a un montón de gente, y eso haciéndote preguntas y siendo activo, pues retienes muchísima más información, haciéndote los esquemas, te queda más claro de la organización o de la estructura que sigue el tema, y la verdad que es una maravilla. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, pues ya sabes, suscríbete, dale me gusta, activa la campanita para ver el primero de todo el vídeo, y así que nada, nos vemos en la próxima. Adiós.